que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino. El sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. En el episodio anterior empezamos a hablar acerca de la identidad y a modo de resumen aprendimos lo siguiente. 1. La pregunta base para saber tu identidad es ¿quién eres? Y la respuesta a esta reflejará las prioridades de tu vida, pero no lo que realmente eres. 2. Jesús, sabiendo que su hora había llegado, sabiendo que pasaría de este mundo al Padre, sabiendo quién era Él, fueron los 3 elementos que posicionaron su lugar e identidad. 3. Cristo, siendo la forma visible de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de su deidad para habitar en un cuerpo humano. Él se humilló a sí mismo y pudiendo expresar a Dios con todo su poder en la tierra, prefirió el lugar de siervo. 4. Saulo de Tarso fue un varón judío, irreprensible en cuanto a la ley. Él estaba arraigado en el judaísmo. Sin embargo, cuando Jesús le habló y se reveló Cristo a su vida, el Señor lo desarraigó de la religiosidad en la cual él vivía, para ponerlo en el proceso de un cambio de identidad. 5. A raíz del cambio de identidad de Saulo a Pablo, el apóstol escribe que ya no conocemos a nadie según la carne o según la identidad que tenía como ser humano. Ahora los conocemos desde la posición en Cristo. Y 6 y último, el cambio de identidad en Cristo es un proceso similar al programa de testigos protegidos, ya que quien tiene un encuentro con el Señor va a dejar de ser quien era para transformarse en un portador de un glorioso testimonio. La identidad de un ser humano se adquiere principalmente por los factores de su entorno, el país, la región, las costumbres del país, las tradiciones, las costumbres familiares, la educación, el lenguaje, el acento al hablar y hasta la comida van esculpiendo a un ser humano desde su nacimiento. El argentino, por ejemplo, adquiere ese acento, las expresiones, las costumbres del mate, por ejemplo, su percepción de la vida, etc. Todo eso desde que él nace y por el suelo que pisa. Es por eso que un argentino, si se traslada a Francia, podrá adquirir costumbres francesas y hasta podrá hablar francés. Pero su identidad de argentino jamás la podrá sacar. Hay 2 nacionalidades que he conocido en mi vida muy de cerca. Una de ellas es la argentina, porque tengo familia en Argentina. Y otra es la italiana. En ambos casos, he conocido gente que a pesar de vivir en Chile, no se les quita ni siquiera el acento, menos sus costumbres, ni siquiera con el paso del tiempo en el país. La influencia del suelo y la gente del país no ha logrado permear del todo en ellos, pese a que algunos de estos extranjeros ya han adquirido la nacionalidad chilena. Y quiero que logres llevar el hilo de esto. El italiano, por ejemplo, que vive en Chile y hace más de 20 años, vota porque tiene la nacionalidad, es decir, tiene un documento de identidad que demuestra que es un ciudadano chileno. Pero nunca dejará de ser italiano, porque su identidad real la tiene por donde nació. Lo mismo pasa con los venezolanos en Chile. Ellos siguen siendo venezolanos pese a llevar un buen tiempo en el país. Sin embargo, sus costumbres, lenguaje y proceder los delata inmediatamente. Su identidad se refleja hasta en su forma de hablar. Y si bien adoptan jergas del lenguaje chileno, ellos siguen siendo, en su corazón, venezolanos, pese a que muchos de ellos aman a Chile. Ahora bien, si miramos la identidad del Señor, de Cristo, ¿dónde estaba fundada? ¿En Jesús, el varón judío de Nazaret? ¿En José el carpintero en cuanto a lo humano? ¿O Cristo tenía su identidad en los cielos en Dios? La respuesta es simple.
Cristo es el Logos. Es el recipiente que contiene toda la plenitud de la divinidad en él. Ese mismo Cristo habitó en un cuerpo humano. Esto es, en Jesús, el varón judío de Nazaret. Juan escribe en su registro del Evangelio como sigue y dice: y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan capítulo 1, versículo 14, tal cual como lo traduce la Biblia textual, está puesto este versículo. Y la palabra que ellos tradujeron es tabernaculizó, porque la palabra griega usada para tomar posesión de ese cuerpo y que Juan le escribe en el registro del Evangelio es eskené, que significa habitar en tienda o acampar. Y si te fijas, esto es lo mismo que hizo Dios al habitar en el tabernáculo de Moisés, y esto está en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Cristo hizo del cuerpo humano de Jesús su habitación. Hizo del cuerpo humano de él, ese vaso de barro, un santuario. Amados, esto es tan glorioso que Cristo impregnó cada milímetro de ese cuerpo humano del poder de Dios. Por esto que la mujer de flujo de sangre, como relata el Evangelio, dice que al tocar el borde del vestido recibió virtud, recibió poder, recibió la sanidad por la transmisión del poder de Dios en Jesús, que desbordaba y empapaba hasta su ropa. Además de lo anterior, Jesús, tal como dice Juan, nace de una genética particular. Y aquí me quiero detener un poco, hermanos, para hablar de algo muy importante de entender. Jesús no es el resultado de la concepción entre lo humano y lo divino, como ha sido planteado por siglos por la Iglesia Católica. Y para ser más específico, no es que Dios tomó un óvulo de María y lo fecundó. Este simple hecho ha nublado la gloriosa verdad. Dios no necesitaba un óvulo de María, porque eso le daría a María la propiedad en parte de Jesús. ¿Me va entendiendo? Por ello que los católicos afirman que María es la Madre de Dios, cosa que, hermanos, de solo decirlo es aberrante al pronunciarlo. Y quiero que escuches con atención. El Logos, la palabra que estaba en el principio, antes de que todo fuese hecho, antes de la creación de los cielos y la tierra, antes de Génesis capítulo 1, versículo 1, la palabra o el Logos se hizo carne. Es este el planteamiento de Juan. En el principio era el Verbo, Juan 1.1. Y él, en Juan 1.14, dice que él es el unigénito. La palabra que usa Juan es monogenes, que significa único en su especie o único en su genética. Y en esa genética, hermanos, no participó María. Por lo que cuando ella quedó encinta o se vio embarazada, la expresión de Lucas dice que «He aquí quedarás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús». Lucas 1, versículo 31, en la versión cuarta de la Biblia textual. María no concibió a Jesús como cualquier mujer. Ella se halló, descubrió estar embarazada. La expresión en griego de Lucas es «sulemse ingrastri», es decir, que ella lleva o tiene en el vientre. Por eso que la Biblia textual lo traduce esto como «quedar encinta». Por ello que la poesía de Isaías y que Mateo refleja al 100% en el Evangelio denotan tanto en el griego como en el hebreo que María llevó en su vientre a Jesús. María, hermanos, fue lo más parecido a un vientre de alquiler fecundado por fertilización in vitro en estos días. Ahora bien, amados, esto debía ser así porque María no es la madre de Dios, como dicen los católicos, y no hay pie de las escrituras que avalen esa postura. Los escritos más antiguos reflejan esto, pero este detalle de la genética de Jesús
es la antesala de lo que Dios tenía preparado para los que Él seleccionó. Porque cuando hablemos más adelante de la identidad, más vas a entender perfecto por qué mencionamos lo de la genética. Ahora, la identidad de Cristo está 100% en Dios. Jesús, siendo el tabernáculo de carne, a la semejanza misma del tabernáculo de Moisés, albergó toda la plenitud de la divinidad. Su genética única no se vio alterada por la transmisión genética de María, para que nada pudiese desviar el plan perfecto de Dios con Cristo, nuestro Señor. De allí que cuando Jesús se quedó en el templo, para los padres llevaba perdido 3 días, Él estaba sentado en el templo, enseñando y debatiendo con los maestros de la ley. Y solo tenía 12 años, tal como lo dice Lucas en el capítulo 2, versículo 42. Pero Él porta la identidad del Dios vivo. La genética de Dios está en Él. Y con toda propiedad Él dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que me es necesario estar en lo de mi Padre? Lucas 2, versículo 49. Tal era su identidad, hermanos, que estaba sentado. Pero no es que estuviese sentado en un asiento. La palabra griega que utiliza Lucas para registrar este momento y para entender la escena es sujcatizo. Esta palabra es sentarse en la cátedra. Esto es, y para que se entienda la idea, esto es sentado en la posición de dar la cátedra. Y eso era precisamente lo que estaba haciendo. No que literalmente estuviese sentado. Él estaba debatiendo en un sitial de honor de tú a tú con los maestros. Por ello que estaban ellos maravillados de su inteligencia. ¿Y cómo sería el impacto para los padres adoptivos de Jesús, para María y José, que ellos quedaron sorprendidos de verlo ahí? Uno pudiese pensar que un niño de 12 años pudiese estar jugando o haciendo cualquier otra travesura. Y hoy en día jamás veríamos un niño sentado en un templo debatiendo con maestros, menos de 12 años. Amados, cuando la identidad está clara, los asuntos del Padre se vuelven prioridad. Así como Dios eligió a una joven María y a un esforzado José para ser los padres terrenos de Jesús, asimismo Dios nos eligió a cada uno para su obra, para que desempeñáramos un rol en el propósito eterno de Dios. Isaías nos dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43, verso 7. Ejemplo de esto es lo que dice Jesús en la oración de intercesión por sus discípulos. Él deja claro que la elección de ellos no fue de Él, fue de Dios. Leamos lo que nos dice el pasaje de Juan, capítulo 17. Yo te glorifiqué en la tierra acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron, y entendieron que verdaderamente salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versículos 6 al 8, en la versión cuarta de la Biblia textual. La elección de Dios de esos 12, incluso la de Judas, el hijo de perdición, como le dice el versículo 12, fue para llevar a cabo su plan. Ninguno de esos hombres sabía su verdadera identidad. Tenían todos la identidad de varones israelitas, de sus oficios, de su posición en cada aldea o pueblo. Y al igual que esos, así también todos los restantes que se añadieron al propósito. Sin embargo, hermanos, existió conflictos producto de sus propias ideas y pensamientos. Recordemos que habían diferencias por intereses políticos que incluso ellos mismos manifestaron que tenían. Fue así que entre ellos habían celotes,
Por eso Lucas registra a Simón Celote en Lucas 6, versículo 15. O también lo llama Simón el Celote en Hechos capítulo 1, versículo 13. Porque pertenecía a una corriente judío-religiosa celosa de Dios. Y esto es porque los discípulos son una fiel muestra de cómo Dios toma de distintos orígenes, posiciones, oficios e incluso posturas políticas para conformar sus escogidos. Y esto, hermanos, lo hace para no hacer acepción de personas, porque Él quiere demostrar que no importa el origen de tu identidad en este mundo, sino a cuál Él te va a llevar. ¿Lo vas entendiendo? Ya dijimos, la identidad se adopta por el entorno, las costumbres, el idioma. En el caso de los discípulos, antes de que Jesús los invitara a seguirlo, ya había en ellos conflictos con sus propias identidades. Pues por un lado eran israelíes, pero su religión los vistió de una identidad adicional, la de ser judíos. Y no suficiente con eso, hermano. El judaísmo se había ya dividido en castas y corrientes filosóficas dentro del mismo. Por ello que existían los fariseos, los celotes, esenios y saduceos. Y como vemos en la Escritura, hasta el propio Pablo reconoce su pertenencia a los fariseos dentro de estas corrientes. El Señor, al comenzar a encontrarse con los discípulos, el evangelista Juan describe el encuentro, por ejemplo, con Natanael, y dice: cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan capítulo 1, versículo 47 al 49, en la versión Reina Valera. Natanael, o más conocido como Bartolomé, es reconocido por Jesús como un verdadero israelita, en el cual no había engaño. Pero los romanos y los extranjeros los llamaron a todos por su religión judíos. Entonces, ¿qué define tu identidad? ¿Tu país? ¿Tu nacionalidad? ¿Tus costumbres? ¿Tu religión? ¿Tus creencias? Fíjate que todos estos aspectos del entorno van definiendo tu identidad en este mundo. Si vemos en detalle la religión, también lo hace. Por eso que alguien puede ser cristiano, pero católico. Y la gente te dice eso, porque se quiere de alguna manera diferenciar de otros cristianos. Con eso quieren dejar de ver que ellos no son iguales a los otros. Lo mismo pasa con los evangélicos, pero cada uno de ellos menciona el apellido. No, yo soy metodista, o yo soy pentecostal, o yo soy adventista, o yo soy apostólico. Al final, hermanos, todos, en base a sus creencias, se quieren diferenciar del resto, debido a que hay en ellos una visión sesgada de Dios. Si Dios eligió a judíos, unos de Galilea, otros de Nazaret, algunos de Jerusalén, algunos celotes, otros publicanos, otros pescadores, ¿será porque a Dios le interesan los lentes de tus creencias religiosas o políticas o tu oficio? ¡Claro que no! Dios quiere reflejar que así como te llamó, a ti que a lo mejor eras un ateo, o a ti que eras un católico, o a ti que eras un evangélico, o incluso si alguna vez fuiste testigo de Jehová, y a todos los llamó a su causa, es porque Dios no le interesa lo que eres en este mundo o lo que inculcaron en tu vida. A Dios le interesa la esencia que tú traes y que Dios puso en él antes que tú te enteraras. Pero para ver eso, primero hay que sacar los lentes de tus creencias para conocer ¿a quién? Al Dios verdadero. Por eso el capítulo 17 de Juan dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Juan capítulo 17, versículo 3, en la versión cuarta de la Biblia textual. A medida que fue transcurriendo, hermanos, el inicio de la iglesia de Jerusalén, desde el Pentecostés o la fiesta de la cosecha, a los seguidores de las doctrinas y enseñanzas de Jesús los llamaron los del camino.
Pablo en su defensa dice: yo perseguía a muerte este camino, atando y entregando en cárceles tanto a varones como a mujeres. Hechos capítulo 22, versículo 4 y 6. En Hechos capítulo 9, versículo 2 dice que Pablo pidió cartas para encarcelar a los del camino. Luego en Hechos capítulo 24, versículo 14, Pablo confiesa que se unió a los del camino. Impresionante, ¿no? El judío, el israelí, fariseo, se convirtió a los del camino porque eran seguidores de Jesús. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Saulo de Tarso, hermanos, era un defensor de la ley, un defensor de la nación de Israel, digno representante de los fariseos. Cuando recibió la revelación de Jesús, él mismo se cambia el nombre porque ya no quiere la identidad que tenía antes de ese encuentro, en Hechos capítulo 9. Pablo se convierte ahora en un seguidor de Jesús, en un caminante del camino. Muchos de los que me están escuchando han oído esto y una y otra vez, pero quiero llevarte a tomarle el peso a estas palabras. Ya lo dije en episodios anteriores que nuestra conversión se asemeja al programa de testigos, protegidos, porque portamos un testimonio que es trascendental. Pablo lo dejó claro al anunciar inmediatamente lo que había recibido, la gloriosa experiencia de estar en el camino, en Cristo el Señor. Un detalle interesante de ver, hermanos, es por qué Jesús le cambió el nombre a Simón y lo llamó Pedro. Los católicos afirman que porque en él se fundó la iglesia. Y esta frase, hermanos, es absolutamente absurda. Jesús le cambió el nombre para que Pedro se convirtiera en una piedra viva. Tal es así, hermanos, que en su primera carta escribe el propio Pedro, entendiendo ya su identidad de parte de Dios, y él dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9, en la versión Reina Valera. Miren lo que dice: ustedes también. Esto quiere decir, así como yo, sean piedras vivas y juntos sean edificados como casa espiritual. El Señor ve la individualidad de Pedro, la vio desde el principio, y también ve la individualidad de cada uno, que son las piedras de esta casa. El cambio de nombre de Simón a Pedro no fue un antojo de parte del Señor, muy por el contrario. Ese cambio de nombre encerraba el inicio para el cambio de identidad del simple pescador de Galilea al Hijo del Dios vivo y piedra viva. ¿Lo vas entendiendo? Quiero que medites en las siguientes preguntas para nuestro próximo episodio. ¿Qué identidad tengo en la actualidad? ¿Eres realmente uno del camino? ¿O eres un miembro de alguna organización eclesiástica a la cual asistes? ¿O vives más en tu vida secular o mundanal? ¿Y cuál es tu verdadera identidad? Si eres un escogido por el Señor, ¿qué es lo que define tu identidad? Mientras reflexionas en las respuestas a estas preguntas, vamos a orar al Señor precisamente para que Dios te dé luz para nuestro siguiente episodio. Oremos al Señor. Amado Dios, cuán admirable es entender cómo a ti, Señor, no se te va ningún detalle. Gracias, Señor, porque estos detalles hermosos que están en las Escrituras nos reflejan, Señor, lo que tú tienes guardado para nosotros. De cómo tú le cambiaste el nombre a Simón a Pedro, y no para que él fuera la roca sobre la cual se iba a fundar la iglesia, como varios creen. Señor, qué glorioso es entender que Pedro fue el inicio, la primera piedra para poder formar la casa espiritual, la primera piedra escogida igual que todos nosotros. Gracias, Señor, te damos, porque a la luz de tu palabra podemos entender cómo este proceso de cambio de identidad es tan necesario para nuestras vidas. Porque antes de lo que este estudio pueda reflejar, que no somos por el oficio del cual hoy día nos desempeñamos, que no somos
por las labores las cuales hacemos, sino que somos algo más trascendental y que portamos una genética espectacular provista por ti. Gracias, Señor, porque a la luz de tu palabra hoy en día podemos tener mayor claridad. Y yo te pido, Señor, que abra los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos que está escuchando este mensaje, para que comiencen a orar a ti y tú comiences a revelar la verdadera identidad de cada uno, para que comiences a decirle a cada hermano, Señor, ¿para qué los has llamado? Cuán importante es saber el plan individual que nosotros tenemos. Por eso que tu palabra en Romanos capítulo 12 nos dice que debemos presentarnos en sacrificio vivo, quemando esta carne espiritualmente, llevándola al sacrificio, para que mi humanidad no entorpezca lo que tu identidad quiere reflejarme a través de tu voluntad buena, agradable y perfecta. Amado Señor, te pido que cada uno de los que está escuchando pueda ser movido a entregar este mensaje a otros para que lleguen a la verdad que tú estás comunicando en estos días, que nos has llamado para un propósito, una labor, una obra maravillosa, la cual, Señor, somos solamente obreros. Y permite, Señor, que ese sea el pensamiento de cada uno de tus hijos y en humildad, Señor, podamos trabajar delante de tu presencia, siendo verdaderos colaboradores del propósito eterno. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, no te pierdas el siguiente episodio. Vamos a seguir conversando de identidad y, por supuesto, a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.